Vamos a pedir a los maestros que salgan, hermanos, por favor. Hermanos maestros, salgan. ¿Ya los maestros salieron? ¿Usted me va a dar clase, hermano? Ok, niños ya pueden salir. Sin correr, por favor. Sin correr. Muy bien. Ya hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de... ah, estábamos hablando en la mañana, hermanos, de las necesidades de los hijos. Y, hermanos, una de las necesidades que tienen nuestros hijos no solamente es necesidad de amor, necesidad de ser halagados, no solamente tienen necesidad de que se les dé tiempo, hermanos, pero sabe que también, hermanos, dice la Biblia de que los hijos tienen necesidad, también tienen necesidad de ser disciplinados. Y Fernando me dijo que dijera esto: todo lo que se va a enseñar el día de hoy no aplica a él. Y entonces, padres, si van a disciplinar a sus hijos, a todos disciplinan menos a Fernando. Fernando me dijo que les pasara esa nota. Pero estoy seguro que sus padres no van a escuchar a Fernando y ellos van a hacer lo que Dios le agrada, ¿verdad? Pero bueno, Fernando, te va a ir mal cuando llegues a la casa. Pero bueno, hermanos, abran su Biblia en Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 8, por favor. Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. Proverbios, hermanos, 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero dice, más la vara de la corrección la alejará de él. La disciplina, hermanos, es la gran necesidad del ser humano, pero aplicarla de una manera efectiva requiere de mucha sabiduría, paciencia y perseverancia. Uh, Así que, hermanos, el día de hoy vamos a aprender de esto y vamos a pedir al Señor que nos dé mucha sabiduría, hermanos, para poder entender lo que el Señor quiere que el Señor quiere que sepamos acerca de cómo disciplinar a nuestros hijos. Hermanos, algo que vamos a hablar es que castigar o golpear es simplemente el castigo cuando se trata de un golpecito o algo así, es simplemente parte de la disciplina, no es todo. Ah, pero vamos a ver qué es lo que Dios dice. Vamos a orar, hermanos, y después de eso vamos a seguir. Señor y Dios, Padre Celestial, le agradecemos, Señor, porque su palabra, Señor, es tan buena, Señor, es tan sabia. En ella, Señor, encontramos cada pregunta, podemos encontrar en ella cada respuesta a nuestras preguntas. Dios Padre, hay algunas de ellas que quizá no son tan claras en el aspecto, Señor, de que se encuentra literalmente la pregunta que tenemos, pero Señor Dios Padre, en ella podemos ser instruidos, podemos ser enseñados, redarguidos y corregidos. Y Dios Padre, permita que el día de hoy podamos aprender de ella. Y Dios Padre Celestial, si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que no está seguro o segura de que si muere el día de hoy, va a ir al cielo, Señor, te ruego que usted toque su corazón y que, Señor, esa persona no se vaya, Señor, sin recibir, Señor, el mensaje de la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús. Y Padre Celestial, use a los maestros y úseme a mí, Señor. Yo no puedo, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Ahora, la definición de disciplina, la palabra disciplina viene de la palabra paideia, que significa instruir, educar, entrenar. La traducción, hermanos, si usted está notando, de la palabra disciplina, viene de la palabra paideia, que significa instruir, educar o entrenar. Así, hermanos, que la disciplina
involucra todo lo relacionado con moldear el carácter del niño y no solamente castigarlo, sino es en cierta manera moldearle, ¿sí? Enseñarle, instruirle, corregirle, mostrarle lo que es correcto. Y hermanos, es tan importante que entendamos que la disciplina no solamente es golpear, no solamente es castigar, pero la disciplina involucra el hecho o la acción de instruir, de educar y de entrenar. Disciplinar, hermanos, quiere decir alentar la buena conducta y corregir el mal comportamiento. Sí, hermanos, la disciplina no solamente es corregir el mal comportamiento, pero también es alentar el bueno. Es parte de los dos. No podemos lo más castigar y castigar y castigar y pensar que eso es disciplina. No, hermano, la disciplina es, ok, yo te voy a alentar, te voy a motivar a hacer lo que le agrada a Dios, pero también a la misma vez voy a cuidar de eliminar y poder cortar aquello y que te des cuenta de lo que le desagrada a Dios. Sí, es motivar y a la misma vez es corregir el mal comportamiento. Castigar, hermanos, no produce, hermanos míos, por sí solo la buena conducta. El castigo por sí solo no produce una buena conducta, no produce el resultado que cada uno de nosotros esperamos. Se requiere además, hermanos, la instrucción y el aliento para que la buena conducta tome el lugar de la mala conducta. Si me está siguiendo, hermanos, la disciplina abarca esto. La disciplina no es castigar, pero la disciplina es motivar a hacer lo bueno y corregir lo que es malo. Motivar a hacer lo bueno y corregir a hacer lo malo. Entonces, hermanos, si nosotros lo más castigamos, no vamos a tener ningún buen resultado. Necesitaremos, hermanos, la instrucción y el aliento para la buena conducta. La disciplina, hermanos, incluye todo lo que el padre hace o dice para ayudar a su hijo a que aprenda y se desarrolle bien. Eso es parte de la disciplina. Es lo que el padre es lo que el padre hace y dice para ayudar a su hijo a que aprenda y se desarrolle bien. Eso es parte de la disciplina, hermanos. Discúlpenme si a lo mejor le estoy dando una definición muy general, pero eso es lo que la disciplina significa, hermanos. Ahora, déjenme mostrarle cuál es el propósito de la disciplina según la palabra de Dios. Ahora, anótele ahí. El propósito de la disciplina, número 1, es obedecer la palabra de Dios. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Mire ahí, Proverbios 22:6. El propósito de la disciplina es obedecer la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, la disciplina es lo que nos va a llevar a nosotros a ser obedientes. Si usted y yo, hermanos, aprendemos a ser disciplinados, aprendemos a disciplinar a nuestros hijos con el propósito, hermanos, es número 1 para que obedezcan la palabra de Dios. Yo voy a disciplinar a mi hijo con el propósito de que ellos sean obedientes a lo que dice. ¿Sí, hermanos? Muy fácil. Número 2, la segunda razón por la cual debiéramos de disciplinar es para llevar al niño, hermanos, al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Mire Proverbios otra vez, 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted una vez que sabe que Dios tiene algo para su hijo, digamos que usted quiere, como vimos en la mañana, usted tiene el plan y el propósito de criar a sus hijos para que amen a Dios. Usted va a disciplinarles para llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Sí, usted tiene que saber por qué va a disciplinar a sus hijos y no es simplemente porque lo hicieron enojar. Ay, me enfadaste, toma, pa. No, no es así, hermanos. Es con el propósito. Hay una razón por la cual tenemos que disciplinar. Número 3, hermanos. Otro de los propósitos de la disciplina es enseñar al niño que las malas acciones traen consecuencias. Es enseñar al niño que las malas acciones traen consecuencias. Hoy en día, hermanos, esto es tan importante porque vivimos en un país y en una sociedad donde nuestros jóvenes no lo saben. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sus padres no disciplinan a sus hijos. Es por eso que hoy en día vemos en las noticias jóvenes
grafiteando, poniéndose al tú por tú con los policías, haciendo todas estas clases de violencia, pensando que ellos no van a tener ninguna consecuencia por sus actos. Hermanos, debemos de disciplinar a nuestros hijos para que entiendan que por cada mala acción hay una consecuencia. Mire Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Es importante, hermanos. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hermano, hermana, si usted permite lo malo y no hace nada al respecto, sus hijos lo van a seguir haciendo. Ellos saben que no hay una consecuencia por sus actos. ¿Me está siguiendo? Pero cuando no los disciplinamos a nuestros hijos, entonces nuestros hijos saben que por cada mala acción hay una consecuencia. Por cada mala acción hay una consecuencia. Y el objetivo es, hermanos, que el niño o la niña o el joven o la señorita, el adolescente o la adolescente, pueda saber que yo no lo voy a hacer porque me voy a meter en problemas otra vez. ¿Sí me explico, hermanos? Pero como no está la disciplina, entonces yo sigo haciendo lo malo. Yo sigo haciendo lo malo. El que sigue, hermanos. Número 4. Alejar del muchacho la necedad. Proverbios 22:15. Alejar del muchacho la necedad. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? Entonces, cuando a un niño se le disciplina, es con el propósito de ayudarle a que no sea necio, que no sea rebelde. ¿Sí? Recuerdo, hermanos, mi esposa me dijo y me contó una vez que ella estaba en su casa leyendo con sus padres. Y no me acuerdo qué estaba pasando, que su papá le pidió que hiciera algo y ella dijo no. Y no quiso. ¿Y sabe qué pasó? Mi suegra agarró una regla y le dio en la pura espalda un reglazo. Y le dijo, esto es lo que la Biblia dice que debe de ser. En la vara de los, ¿cómo dice la Biblia? La vara de la corrección la alejará de él. Y pregúntenle a mi esposa si lo volvió a hacer. Pero hermanos, miren, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la vara es un instrumento para alejar al muchacho, hermanos, de la necedad. Si ve lo que dice la palabra de Dios, si usted tiene un hijo que es muy rebelde, es necesario, hermano, que usted le enseñe. ¿Para qué? Para que él se aleje de eso. Hermano Isaac, pero es que usted no entiende, yo le doy, y mi hijo no. Es que, hermano, acuérdese, vamos a ver que no es solamente castigar, no solamente es pegar, se requiere otras más cosas, pero el propósito de la disciplina, hermanos, es alejar al muchacho de la necesidad. ¿Sí me está siguiendo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora mire, el que sigue, hermanos, purificar el corazón del hijo. Mire, Proverbios 22:30. Proverbios 20:30. Proverbios 20:30. Proverbios 20:30. Es purificar el corazón del hijo. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo, ¿qué dice, hermanos? Purifica el corazón. Sí, hermanos, la disciplina tiene el propósito de purificar el corazón del hijo. Ahora, el que sigue, mire, Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. El propósito de la disciplina también es dar sabiduría al niño y evitarle ser uno que avergüence. Mire, Proverbios 29:15. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Avergonzará a su madre. Entonces, el propósito de la disciplina, hermanos, es darle sabiduría al niño que entienda y que no sea uno que avergüence. Ese es el propósito de la disciplina. Déjeme ayudar un poquito más, hermanos. Mire, el que sigue, librarlo de un futuro desastroso. La razón por la cual usted y yo debemos de disciplinar a nuestros hijos es para librarlo de un futuro desastroso. Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. Hermanos, simplemente lo que ahorita estamos viendo es que entendamos cuál es el propósito de la disciplina. Cuál es el porqué de disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice, hermano? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Me está escuchando, hermano?
Mire, hermano, debemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios es verdad. Y nos está diciendo que cuando usted y yo castigamos a nuestros hijos, y cuando llegamos al punto de darle quizá un cintarazo, una nalgada, con el propósito de enseñarle, Dios quiere que entendamos que es porque, o que Dios quiere que todos entendamos que se nos disciplina para que no nos vaya mal en el futuro. Porque Él porque no queremos que le vaya más mal en el futuro. Y la palabra dice que si usted y yo rehusamos corregir al muchacho, ah, eh, si va a morir, le va a ir mal, va a tener un futuro muy peligroso. El hijo con sentido de vergüenza, pero el que nunca, el que ha llevado su vida sin consecuencias, siempre le va mal al final, hermano. Siempre le va mal. Y mire el último punto de esa sección: demostrarle nuestro amor genuino. Una de las razones por la cual debemos disciplinar a nuestros hijos es para mostrarles que realmente les amamos. Sí, que les amamos. Mire Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Está ahí, hermano? ¿Todos están ahí? ¿Lo podemos leer juntos, por favor? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, hermanos, si usted ama a su hijo, usted va a querer lo mejor para él. Y hermanos, va a ser necesario que lleguemos al punto de disciplinar, porque queremos lo mejor para ellos. Si queremos lo mejor para ellos. Eh, Proverbios 13:24, no vaya ahí, pero la palabra de Dios dice en el versículo, capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios, esto es lo que dice Proverbios 13. ¿Qué les dije, hermanos? 24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muy bien, entonces, hermanos, vimos estos diferentes puntos. El propósito de la disciplina es llevar a nuestro hijo a obedecer a la palabra de Dios. Es llevar al niño al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Es enseñar al niño que las malas acciones traen consecuencias. Es alejar del muchacho la necedad. Purificar el corazón del hijo. Dar sabiduría al niño y evitarle ser uno que avergüenza. Librarlo de un futuro desastroso y demostrarle nuestro amor genuino. Ahora miren los métodos de la disciplina. Miren los métodos de la disciplina. Uno de los métodos, hermanos, que podemos disciplinar a sus hijos es por medio de la reglamentación, el uso de reglas. La reglamentación es el establecimiento de reglas claras que deben ser cumplidas. Usted, hermano, un método en el cual usted va a saber que tiene que disciplinar a su hijo es cuando una regla ha sido rota, ha sido quebrada. Y es importante, hermanos, que ustedes y yo como padres podamos tener reglas claras, establecidas en nuestra casa y que entendamos que deben de ser cumplidas. Sí, hermanos, usted y yo debemos tener reglas en nuestro hogar. Es el entendimiento claro de consecuencias por romper esas reglas. Yo voy a disciplinar a mi hijo cuando mi hijo rompió una regla en mi casa. Es así de sencillo. ¿Cuándo aplicamos la disciplina? Cuando la regla ha sido quebrada. ¿Me está siguiendo? A lo mejor quizás es algo muy sencillo, hermanos, pero yo creo que necesitamos a veces escucharlo. No todos lo sabemos, y a lo mejor es bueno tenerlo ahí o recordarlo. Cuando tenemos que aplicar la disciplina es cuando la regla que ha sido establecida claramente ha sido quebrada. ¿Me está escuchando? Yo recuerdo, hermanos, muy bien que un día llegamos de los jóvenes. Yo creo que ya teníamos como unos 14 años. Llegamos de la iglesia de los jóvenes. Y me acuerdo que mi papá nos había pedido algo. Y no lo hicimos, se nos olvidó. Entonces nos fuimos a evangelizar, nos fuimos a los jóvenes, llegamos como a las 9:30 de la noche, porque el servicio de jóvenes se acababa más o menos a esta hora. Y llegamos llegamos, saludamos a mi papá está viendo la televisión, le dimos un beso, y nos fuimos al cuarto. Y cuando menos lo pensamos, hermanos, llegó mi papá al cuarto con un cinto de este tamaño.
Y nosotros, usted podrá ver la expresión, ¿qué? O sea, todos asustados. Mi papá que si nunca nos pegaba. Contadas con la mano tengo las veces que mi papá me pegó. Pero papá, ¿por qué? ¿Qué pasó? Muy tranquilo, mi papá. Yo les dije que ustedes eran antes de que se fueran para allá. ¿Lo hicieron? No, papá, es que se nos olvidó. Ya se, ok. Pues agarró y pa, pa, pa. Ay, vamos a ver, aquí. Mi papá pegaba bien duro, bien duro. Pregúnteme si se me olvidó. No, no. Si mi papá me pedía algo, tenía que hacer, tenía que hacerlo. Y, hermanos, mi papá no, casi nunca nos pedía nada, pero cuando nos pedía algo y se nos olvidaba, las reglas, hermanos, deben ser puestas de manera clara y comprensible. Hermanos, hermanas, si usted va a poner una regla, su hijo debe entender la regla. Debe de ser clara y comprensible. ¿Sí? Como por ejemplo, muchachos, cuando terminen de comer, no quiero que me dejen el plato en la mesa. Quiero que lo recojan y lo pongan donde están los platos. Es una regla, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi hijo no lo hace? Bueno, rompió la regla y entonces ahora ¿qué es lo que viene? La disciplina. Es importante, hermano, que usted discipline a su hijo, porque cuando usted deja pasar esa regla quebrada, usted promueve la desobediencia. ¿Me está siguiendo? No estoy diciendo que saque el cinto y que salga todo histérico. No, no, es para la disciplina. No estoy hablando, hermano, de que se quite el cinto y le dé. Estamos hablando simplemente de es hora de ya sea que vamos más a rato vamos a ver qué es esto, pero sea que usted vaya suficiente y suavemente y firmemente lo va y le está haciendo, está edificando pero es importante, hermano, que usted vaya y discipline cuando una regla ha sido quebrada. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ahí? ¿Sí, hermanos? Ok, muy bien. Ahora, el segundo método, hermano, es la imitación. Este método consiste en entender que el niño imita todo lo que ve. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? El niño será de adulto lo que sus padres le enseñaron con el ejemplo. El niño será de adulto lo que les enseñaron con el ejemplo. El niño llegará a ser de adulto dependiendo de la clase de ejemplo que le dieron aquellos que me admiraban. Mire Ezequías 16:44. Perdón, Ezequiel 16:44. Ezequiel 16:44. ¿Están ahí, hermanos? Ezequiel 16:44. Ezequiel 16:44. ¿Estamos ahí? Vamos, ¿podemos leerlo juntos, por favor? He aquí, todo el que usa refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál la madre? Da la hija. Mire, está chistoso porque mi esposo y yo hablamos acerca de algunas cosas que le vamos a enseñar a nuestros hijos y algo que nosotros queremos es que nuestros hijos aprendan a comer de todo. Ah, pero sabe que al hermano Isaac no le gustan las guayabas y no le gusta el jugo de toronja. Y, y yo le digo a mi esposa, ah, vamos a enseñar a nuestros hijos a comer de todo. Y siempre llega a ese punto. ¿Y cómo le vas a enseñar a tu hijo a comer de todo si tú no comes guayabas? Si me está diciendo, quizás es un ejemplo muy simple, pero hermano, el ejemplo que damos tiene mucho que ver. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo, hermano? Queremos algo de los hijos, pero ellos quieren otra cosa. ¿Por qué papá no lo hace? Tú cállate, tú hazlo. No somos así, hermanos. Somos rápidos. Hermanos,
Porque no queremos lo mejor. Hermano, hermanos, necesitamos padres que si no están siguiendo, hermano. Es tan sencillo como el método de la educación. Queremos hijos disciplinados. Queremos hijos ordenados. Necesitamos padres ordenados. Queremos hijos limpios. Necesitamos padres. ¿Qué más, hermanas? Dígame. Hermanos, es cierto, porque mire, como hombres muchas veces venimos del trabajo y no queremos esforzarnos. Yo se lo digo porque a mí me pasa. Yo vengo al trabajo después de 10 horas, levantarme temprano y estar todo el día en la oficina y lo único que quiero es dejar mis zapatos por ahí y irme y comer y disfrutar un descanso. Ha pasado un tiempo con mi niña, pero tengo que aprender a que cuando llego hay un lugar para poner mis zapatos y hay un lugar para poner mi mochila. ¿Sí? Me cuesta trabajo. Cuando me cambio en las mañanas, doblo mi ropa y la dejo arriba del stand. Mi esposa me dice, no, ponla donde va. Yo digo, es que te voy a despertar. De vez en cuando, hermanos, cuando me acuerdo, trato de ponerlo ahí porque tengo que forzarme, hermanos, a no desarrollar malos hábitos. Es tan fácil, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Usted lo entiende, usted sabe que es tan fácil empezar a tener malos hábitos. Pero esas cosas no queremos que nuestros hijos las tengan, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros tenemos que ser el ejemplo. Nuestros hijos nos están viendo. ¿Y de quién aprendiste eso? Pues papá lo hace, mamá lo hace. Es importante, hermanos, que entendamos que hay un método, hermanos, un método tan sencillo para disciplinar a nuestros hijos es que lo vean en nosotros. ¿Me está siguiendo? Si usted quiere un hijo que sea responsable, un hijo que sea disciplinado, que lo vean en nosotros, hermano. Que lo vean en nosotros. ¿Sí? Si usted suele pasar mucho tiempo en la televisión, sus hijos van a crecer para pasar mucho tiempo en la televisión. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante. Si hemos de crear hijos disciplinados, los padres debemos de ser disciplinados. Debemos entender que lo que los padres hacemos es mucho más importante, hermanos, que lo que decimos. ¿Sí? Entonces podemos decir muchas cosas, pero cuando no hacemos lo que decimos, entonces nuestros hijos en cierta manera dicen, no es así. Se confunden y dicen, entonces, ¿qué? Entonces a mí se aplica y a ti no. Y mire, hermano, yo entiendo. Como padres, yo siempre, mi mamá siempre me se justificaba con eso. Yo soy tu madre y yo puedo hacer lo que yo quiero. Y sí, ella puede hacer lo que ella quiera porque es mi madre. Pero ¿qué con respecto con lo que Dios dice de nosotros? ¿Me está siguiendo? Qué importante, hermano, es que seamos ejemplo. Qué importante es que lo que prediquemos, hagamos también nosotros. ¿Me está siguiendo? Sí, hermanos, ¿estamos ahí? Ok, ahora déjeme darle este tercer punto de los métodos de disciplina. Otra manera, hermanos, en los cuales podemos disciplinar a nuestros hijos es por medio de la inspiración. Es por medio de la inspiración. El niño debe sentir la buena voluntad y afecto de sus padres. Sí, nuestros hijos deben de saber que nosotros les amamos y queremos lo mejor para ellos. Sí, ellos no deben de pensar y creer que les odiamos y que queremos simplemente molestarles. No, que nuestro hijo pueda saber, bueno, yo sé, mamá, que tú lo dices porque quieres lo mejor para mí. Bueno, está bien, lo voy a hacer. ¿Sí me estás siguiendo? Y qué mejor manera de disciplinar a nuestros hijos al inspirarles. Al inspirarles. Si los padres llevan una relación dulce y amorosa entre ellos, entre padre y madre, los hijos serán mucho más buenos en su conducta. Le voy a decir algo que a usted no le interesa saber, pero que yo se lo voy a decir. Y ahora todos mágicamente voltean para enfrente y están atentos a lo que les voy a decir, ¿verdad? En mi casa,
siempre estuvieron mis padres discutiendo uno con el otro y la manera en que mi padre le hablaba a mi mamá no era la mejor. ¿Sabe cuál fue mi problema? Que yo crecí con ese ejemplo. Yo crecí con ese ambiente malo quizá. Y entonces muchas veces tuve yo problemas con el trato de mi mamá. ¿Me está siguiendo? Porque no tuvimos quizá ese ambiente adecuado. Y qué tan importante es, hermanos, que ambos, papá y mamá, estén en el mismo lugar y tengan una dulce relación, una bonita relación, porque entonces los hijos no sienten esa presión, ¿sí? No sienten esa presión de tener que irse a un lado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y entonces pueden ver que los papás están bien, pueden tener una buena conducta. El ambiente que se respira en el hogar tiene mucho que ver, hermanos, con la disciplina de los hijos. Ahora, hermanos, ya que hemos visto solo el principio de lo vasto que es el tema de la disciplina, ahora vamos a ver, hermanos, por qué debo disciplinar a mis hijos. ¿Por qué debo disciplinar a mis hijos? Ayúdame bien rapidito, hermanos. Si Dios quiere, para las 6:15 termino. Después de haber entendido los propósitos de la disciplina y haber hecho notar los métodos de la misma, hermanos, conviene que veamos con un poco de detenimiento cómo se debe aplicar la disciplina. Ahora, ¿cómo es que debo de disciplinar? ¿Cómo es que debo de aplicar la disciplina? Ahora, déjeme darle esto. Ahora, antes de aplicar, déjeme decirle por qué debo de disciplinar a mis hijos. ¿Por qué debo de disciplinar a mis hijos? Número 1, Proverbios 29:7. ¿Por qué es que usted y yo debemos de disciplinar a nuestros hijos? Proverbios 29:7. Proverbios 29:7. Proverbios 29:7. Perdón, Proverbios 29:17. 17. Proverbios 29:17. ¿Está ahí? Léalo conmigo, por favor. Corrige a tu hijo y dará alegría a tu alma. No es una sugerencia, es una ¿qué, hermanos? Es una ¿qué, hermanos? Es una orden. Y después te da el resultado de haber cumplido esa orden. Corrige a tu hijo. ¿Y qué pasará, hermanos? Y te dará descanso. La razón número 1 por la cual debemos de disciplinar a nuestros hijos es porque Dios lo manda. Número 2, en Proverbios 20:30. Proverbios capítulo 20 y el versículo 30. Hermanos, es importante que podamos ver los versículos para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Algunos de ustedes quizá van a salir con ampollas porque no usan mucho su Biblia. Entonces, Proverbios 20:30, por favor, ahí. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Debemos de disciplinar a nuestros hijos porque los hijos lo necesitan. Nuestros hijos necesitan ser disciplinados. Vimos también porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Necedad, hermanos míos, quiere decir en el original necio, sandez, fatuidad, indiscreción, infatuación, insensatez, locura. La palabra necedad quiere decir esto: es una persona necia, es una persona indiscreta, es una persona que habla con mucha inmadurez. O sea, la palabra fatuidad, sí, es la palabra que nosotros quizá conocemos como tonto, que no es tan fuerte, sí, pero la palabra fatuidad en el original es algo muy fuerte. Infatuación, insensatez, locura. Ahora, otra razón por la cual debemos disciplinar a nuestros hijos es porque los amamos. Ya vimos el versículo, hermanos, ahí en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Porque es por la felicidad de ellos. Los disciplinamos para que a ellos les vaya bien, y por la propia felicidad de nosotros como padres. Ahora, ¿cómo debo disciplinar a mis hijos? ¿Cómo debo disciplinar a mis hijos? Proverbios 16:24, hermano, nos enseña que debe de ser primeramente, hermanos, con palabras como medicina. Con palabras como medicina. Sí, hermano Isaac, todos los hijos. Díganle a mis papás que no es primero el síntoma, primero son las palabras. Hermanos, primeramente, hermanos, son con palabras como medicina. Mire Proverbios 16:24. Creo que lo acabamos de leer. 16:24.
Oh, no lo habíamos leído. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para ah, para los huesos. Y también el Proverbios capítulo 20, versículo 30, dice, los azotes que hieren, ¿qué dice, hermano? Son medicina para el mal. Y el castigo purifica el corazón. Hermano, cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, primeramente debe ser con palabras que van a ser como medicina para ellos. Sí, suavemente, hermanos, pero con firmeza. Dijo, quiero platicar con usted, quiero que usted le diga, quiero platicar contigo. Eso que hiciste estuvo muy mal. No solamente faltaste respeto a tu madre, pero desobedeciste lo que desobedeciste lo que le agrada a Dios. No hiciste lo que Dios quería de ti. Quiero que sepas que esto va a tener... ¿Me está siguiendo, hermano? No debe de haber gritos. Pero su hijo debe de saber que usted está muy en serio. No estoy jugando. Debe de haber firmeza en su rostro. Entienda que hay una consecuencia por la mala acción. ¿Me está siguiendo, hermano? Es tan importante, hermanos, porque ¿sabe por qué nuestros hijos no nos creen? Porque dejamos pasar. Lo dejamos pasar. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Nuestros hijos, hermanos, yo no tengo mis hijos, mi hija no está tan grande todavía, pero yo sabía hasta dónde le podía llegar a mi mamá. Máximo, mi mamá me daba 3 oportunidades. A la tercera ya venía el 5. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Mire, a mi hermano y a mí nos gustaba y nos encantaba jugar adentro de la casa. Teníamos un patio bien grande, grandísimo para jugar donde nosotros quisiéramos, pero ¿sabe dónde nos gustaba jugar? Adentro de la casa. ¿Y sabe qué es lo que nos gustaba jugar? Béisbol. Teníamos un palito de cartulina y hacíamos pelotitas de aluminio. Mi mamá nos dejaba para quebrar algo. Háganse para afuera. No, mamá, soy buenísimo. Soy buenísimo, no voy a pagar a nada. Tírale, Israel, tírale. Van a quebrar algo. Y cuando quiebren, entonces sí. No, no, mamá, tú no sabes, soy un profesional. Dale, Israel, tírale. Y pum, nada, todo iba bien. Hasta que y mi mamá, las madres tienen como ese sexto sentido, pueden estar allá en la esquina de la Walmart y algo se quebró. ¿Verdad, hermanas? Y ahí venía mi mamá. ¿Qué quebraron? Es que papá en Israel, Suato no agarró la pelota y... ok, iba por el cinto y pa. Hermanos, y si me está siguiendo, hermanos, es importante que nuestros hijos entiendan que hay consecuencias. Pero sí, hermanos, a veces como hijos entendemos por las malas nada más. A veces sí entendemos. Número 2, hermanos, buscando el momento más oportuno. Buscando el momento más oportuno. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Hermanos, es importante que entendamos que hay lugares y tiempo para todo. ¿Sí? Hay lugares y tiempo para la disciplina. Entonces, es importante que no deje pasar, pero que su hijo sepa que una vez que llega a su casa, vamos a hablar. ¿Me está siguiendo? Quizá usted está en mandado. Yo le he dicho a mi esposa, amor, si nuestra niña te hace un circo en fútbol o algo, dime. Porque no vamos a permitir eso. No nos vamos a poner ahí en el fútbol a disciplinar a nuestros hijos. Hay un tiempo y un lugar. Si me está siguiendo, hay un tiempo adecuado. Busque el tiempo adecuado, el momento más oportuno. ¿Sí? Ahora, hermano, número 3, escogiendo con cuidado las palabras. Escogiendo con cuidado las palabras. Hermano, ¿sabe por qué le digo el momento más oportuno? Porque muchas veces, hermanos, actuamos y tratamos de disciplinar a nuestros hijos cuando estamos bien enojados. ¿Sí? Estamos ahí. Ay, hijo, y empezamos a decir cosas que no debemos de decir. Y es por eso, hermanos, que cuando vamos a disciplinar, debemos de utilizar con palabras como medicina, no para lastimarlos, sino como para enseñarles bien. ¿Sí? Buscando el momento más oportuno, escogiendo con cuidado las palabras. 25:11
Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hermanos, entonces primeramente debe ser con palabras como medicina, suavemente pero con firmeza, buscando el momento más oportuno, escogiendo con cuidado las palabras. Hermano, para eso necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría, hermanos, para saber cuándo actuar, cuándo no actuar, para saber cuándo hacer más, cuándo es saber cuándo es suficiente, para saber, para cuidar lo que sale de nuestra boca. Hermanos, es por eso que ustedes y yo, hermanos, necesitamos todos los días de buscar de la presencia de Dios y pedirle al Señor, Señor, ayúdame hoy a ser el Padre que tú quieres que sea. Señor, tú sabes lo que el día de hoy va a venir, lo que el día va a traer, lo que mis hijos van a experimentar, y ayúdame a reaccionar conforme a tu palabra. ¿Me estás siguiendo, hermanos? No podemos solos, hermanos míos. Vamos a hacerlo mal. Vamos a disciplinar mal. Necesitamos, hermanos, sabiduría. Y ya casi termino, hermanos. No, ahora, la segunda manera en que, ¿cómo debo disciplinar a mis hijos? Puede ser que las palabras sean suficientes, pero en la mayoría de las veces, hermanos, cuando no es suficiente, perdón, puede ser que las palabras, cuando usted habla con su hijo, puede ser que su hijo lo entienda y su hijo sepa que lo que hizo estuvo mal, pero a veces, hermanos, y la mayoría de las veces, debe de ser seguida con la vara. Debe de, ok, mira, lo que hiciste estuvo mal y te voy a dar. ¿Me está siguiendo, hermano? A veces tenemos que llegar a ese lugar. A veces tenemos que llegar a ese lugar. Mire Proverbios 23:13. Hermanos, perdóneme si repetimos una vez más los versículos que vimos en el pasaje anterior. Pero dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hermano, no le va a pasar nada a su hijo si usted le da una nalgada. No les va a pasar nada, hermano. ¿Usted lo sabe? ¿O yo soy el único que le pegaron? Se rió, alguien se rió. A mí me pegaron mucho, hermanos. Pero porque yo era muy rebelde. No era porque mi mamá quería pegarme. Y, hermanos, no, míreme aquí. No me morí. No me traumé. No sufrí la gran cosa. Mi mente no pasó por... No, hermano. ¿Me está siguiendo? Y créame que muchas veces me pegaron muy mal. Muy mal. Hermano, si le contara. Híjole. Pero bueno, usted... No, hermanos, ya después, si usted quiere saber, invíteme a comer o algo así, y ya después le cuento. La aplicación de la vara debe de ser en el lugar preciso del cuerpo. No es... Mi papá tenía esta regla. Tiene nalgas, pégale ahí. Pégale ahí. Sí. Dios por eso formó un lugar acolchonado en nuestro cuerpo para que pudiéramos recibir disciplina. No es en la cara, hermanos. No es en la cabeza. Sí. Dios sabía lo que estaba haciendo, hermanos. ¿Está siguiendo? La aplicación de la vara debe ser en el lugar preciso del cuerpo. La aplicación de la vara debe de ser, hermanos, escúcheme, hermanos, la aplicación de la vara, hermanos, debe de ser dolorosa, lo suficiente para que su hijo recuerde que la mala acción trae este tipo de consecuencias. Si usted le da a su hijo y su hijo no le duele, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Pero si a su hijo le dolió lo suficiente para recordar el dolor, eso lo va a llevar a no volverlo a hacer. Yo no quiero experimentar otra vez ese dolor. Les di el ejemplo de mi papá, hermanos. Hasta la fecha no se me olvida. No se me olvida el color del cinto, no se me olvida el tamaño del cinto y no se me olvida las veces que me pegó mi papá. Hermanos, debemos de darnos cuenta. Hermanos, la aplicación de la vara debe de ser con medida sin llegar al maltrato. Debe de ser con medida y sin llegar al maltrato. ¿Sí? Usted va a disciplinar a su hijo, a su hija, dele 2, dele 3.
como usted crea que sea lo mejor, pero no llegue al maltrato. ¿Sí? No llegue al maltrato. Proverbios 19:18. Yo se lo digo, hermanos, porque yo he escuchado a mi papá, cómo a mi papá lo disciplinaban, que agarraban una, ¿cómo se llama? Del carro, una banda del carro, y que mi abuelo agarraba la banda del carro y pone en la pura espalda. O que agarraba una varita de un esquite y en las piernas. Y vamos, ya ves, quizá eso era a lo mejor muy extremista. Pero mi papá me contaba cómo él le disciplinaba. O sea, a lo mejor dice, yo también me acuerdo, hermano Isaac, cómo a mí me disciplinaba. Y hermanos, y no está traumado, ¿verdad? No está traumado. Porque usted no le da a sus hijos. Hermano, porque mire, si funciona porque Dios lo dice. Si funciona porque Dios lo dice. ¿Sí? Si no funcionara, hermanos, Dios no lo dijera. Dios no lo pusiera en su palabra. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Me está siguiendo, hermanos? Está pensando usted en las maneras en que mi mamá me dio, ¿verdad? Por eso no anda concentrado. Después de la vara, hermanos, escúcheme, después de la vara deben volver las palabras que le aseguren su preocupación y amor por él. Después de que usted le dé con la vara, debe volver a hablar con él. Es importante la manera en que Dios nos pide que hagamos las cosas. Mire Proverbios 27:6. Proverbios 27:6. ¿Está ahí? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Sí, hermanos, nosotros si amamos a nuestro hijo, a nuestra hija, vamos a estar ahí. ¿Sí? Nuestro hijo va a llegar al punto donde va a saber que nosotros lo hacemos porque es lo mejor para él. Va a saber que quizá en el momento no, pero va a llegar un día, hermano. Va a llegar un día. Y usted debe entender y recordar lo que hemos estado viendo. Usted está tratando de alejar a su hijo del mal futuro que ese camino le va a llevar. Usted quiere alejar de él la necesidad. Usted quiere enseñarle a él a ser mejor. El niño quizá no lo entiende porque la necesidad está ligada al muchacho. Ahora, hermanos, inciso D, debemos cuidar de no provocarlos a ira. Debemos de cuidar de no provocarlos a ira. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, esto no es lo mismo. No es lo mismo de que no lo voy a disciplinar porque no quiero que se enoje conmigo. No es eso, hermano. Sí, es cuando nosotros injustamente y de una manera inapropiada disciplinamos a nuestros hijos, que podemos llevarles a tener amargura y resentimiento contra nosotros. Pero hermanos, es casi imposible que su hijo pueda desarrollar esto si usted sigue los pasos que el Señor nos da. Se va y de una manera suave y firme habla con él, después lo sigue con la disciplina, con el castigo, y después vuelve a hablar con él y le explica. Es casi difícil que su hijo se vaya a enojar con usted. Pero hermano, tenemos que aprender. Debemos de cuidar también de no provocarles al desaliento. Colosenses 3:21. Desalentar quiere decir descorazonar, estar sin espíritu, desanimarlos a no seguir y a no seguir. Ahora, ¿cuándo debo disciplinar a mis hijos? Con eso termino, hermanos. ¿Cuándo debo disciplinar a mis hijos? Número 1, tan pronto como sea posible después de cometer la falta. ¿Cuándo? Tan pronto que sea posible después de cometer la falta.
Proverbios 13:24 dice, desde pequeño, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuándo y cuántas veces sea necesario. Cuándo y cuántas veces sea necesario. Su hijo tiene 18 años y rompió una regla, disciplina. Hágalo. Que no crea su hijo o su hija que porque ya tiene 18 años puede hacer lo que quiera. Yo sé que no les gusta eso, muchachos. Pero si no les gustan las reglas de sus papás, pues váyanse a vivir a solos ustedes. Pero pónganse a pensar que en su caso ustedes tienen todo. Ustedes tienen techo, tienen aire acondicionado, tienen agua potable, tienen comida, tienen su teléfono, su computadora, tienen transporte. Solos no lo van a hacer. Solos no lo vamos a hacer. Entonces, jóvenes, hermanos, debemos de entender que la palabra de Dios nos habla acerca de la disciplina. Es necesaria, hermanos. ¿Cuándo lo debo de hacer? Tan pronto como sea posible, después de cometer la falta, desde pequeño, y cuándo y cuántas veces sea necesario. Cuándo y cuántas veces sea necesario. Recuerde, no todo el tiempo, hermanos, el golpe es necesario. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos dice que funciona. Dios nos dice que es necesario. ¿Sí? Que Dios, hermano, le dé sabiduría a usted para guiar a sus hijos. ¿Sí? Usted tiene sus hijos. Sus hijos no son igual que mi niño. ¿Sí? Entonces usted debe de pedirle al Señor sabiduría para que Él le guíe a usted a disciplinar a sus hijos como Él quiere. ¿Para qué, hermanos? Lo vimos. Para que a ellos les vaya bien, para que ellos puedan obedecer la palabra de Dios, para que ellos cumplan con el propósito de Dios, para que ellos no se metan en otros problemas, para que la necesidad sea alejada de ellos. Si me está haciendo, hermano, lo vimos al principio del servicio. Por eso debemos disciplinar a nuestros hijos, porque les amamos. Amén. Bueno, hermano, espero que haya sido bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Celestial, gracias por su palabra. Ayúdenos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.